En una tarde de enero de 1993, en una finca de naranjos en el término de Alzira en Valencia, un niño de 11 años miró el cielo al norte y supo exactamente lo que iba a pasar. Esa noche él lo sabía, porque su abuelo, Vicent, le había enseñado a leerlo. El cielo tenía ese color, no el azul mediterráneo que Valencia tiene casi todo el año, y que hace que la gente de fuera crea que en Valencia nunca hace frío, sino ese otro azul más oscuro y más quieto, que aparece sobre la comarca de la Ribera Alta cuando una masa de aire polar desciende desde el interior de la península, y que los agricultores valencianos de naranja llevan generaciones aprendiendo a reconocer, porque cuando ese cielo aparece y el viento cae de repente y el aire huele a esa sequedad específica, que no es el frío de la costa, sino el frío del interior, significa que esa noche la temperatura va a bajar de 0 en los naranjales. El naranja valenciano no aguanta el hielo, no del todo. Un naranja maduro puede aguantar una helada suave de un par de grados bajo cero durante pocas horas y salir con algún daño superficial pero comercialmente viable. Pero una helada dura de 4 o 5 grados bajo cero durante varias horas hace algo diferente. Congela el zumo dentro de la naranja, y una naranja con el zumo congelado se pudre desde dentro. No inmediatamente, pero cuando empieza, no hay nada que hacer. El niño se llamaba Mark Ferrer. Tenía 11 años, el pelo castaño claro de los valencianos de la Ribera y ese acento específico del valenciano del interior, que es diferente al valenciano de la costa, como el naranjal de secano es diferente al naranjal de regadío. Tenía también la costumbre de su abuelo Vicent de mirar el cielo antes de hacer cualquier otra cosa cuando llegaba a la finca, que era una costumbre que el abuelo había transmitido sin llamarla transmisión, simplemente mirando el cielo cada vez que Mark estaba presente y diciéndole lo que veía en esa tarde de enero. Mark estaba en la finca con su abuelo Vicent y su madre Amparo. Su padre, Josep Ferrer, estaba en Alzira en una reunión de la cooperativa citrícola que se celebraba ese miércoles por la tarde y que no podía posponerse, porque había que decidir los precios de la campaña antes del viernes. El abuelo Vicent tenía 68 años, y ese invierno había empezado a notar que las rodillas no le respondían como antes en los días de frío húmedo mediterráneo, que es el frío que más daño hace a las articulaciones, porque es un frío que se mete dentro sin avisar. Podía caminar, podía trabajar a ritmo lento, pero no podía hacer lo que había que hacer esa noche. Si la helada llegaba, lo que había que hacer esa noche, si la helada llegaba, era encender los calentadores. A los calentadores de naranjal eran pequeños braseros de hierro que se colocaban entre las filas de naranjos y que al arder producían suficiente calor para subir la temperatura del aire alrededor de los árboles 2 o 3 grados, lo que en una helada moderada era la diferencia entre perder la cosecha y no perderla. Los calentadores de los Ferrer estaban en el almacén de la finca. Había 72, pesaban 12 kilos cada uno, y para que funcionaran había que distribuirlos por las 4 hectáreas de naranjal, uno cada 50 metros aproximadamente, llenarlos de leña y encenderlos antes de que la temperatura bajara de 0 con el tractor. Eso era el trabajo de 2 horas. Sin el tractor, con el carrito de mano, era el trabajo de 4 horas o más. Y la helada, según lo que Mark veía en el cielo, llegaría en 3 a la madre Amparo. Lo había calculado también. Estaba mirando el cielo desde el porche de la finca, con la misma expresión que tenía el abuelo Vicent, que era la expresión de 2 personas que ven
el mismo problema, y están llegando a la misma conclusión sobre lo urgente que es. El problema era el tractor de la finca. Era un Same Explorer 60 del año 1984, naranja con los detalles en negro, 60 caballos, el tractor que Joseph había comprado 3 años antes, cuando la cooperativa había dado un préstamo a los agricultores para modernizar la maquinaria. Era un tractor diseñado para las fincas citrícolas de Valencia, con las ruedas estrechas para las filas de naranjos y la toma de fuerza lateral que usaban algunos aperos específicos del Naranjal Landmark. Tenía prohibido tocarlo, no porque su padre fuera estricto sin razón, sino porque el Same Explorer tenía el embrague más duro de todos los tractores que Mark había visto. Una característica de ese modelo que los agricultores de la ribera comentaban entre ellos, y porque Joseph consideraba que, hasta los 12 años, el cuerpo de un niño no tenía la fuerza en la pierna para manejar ese embrague con seguridad. Mark tenía 11, pero Mark llevaba 2 años mirando cómo su padre conducía el Same Explorer. 2 años de tardes en la finca, subido al guardabarros o de pie en la plataforma trasera, mirando exactamente cómo Joseph manejaba ese embrague duro, mirando el ángulo de la rodilla, mirando cuando lo soltaba y cuando lo apretaba, mirando la fuerza que usaba. Y Mark tenía algo que muchos niños de 11 años no tenían: piernas de niño de huerta valenciana, que ha pasado 2 años cargando cajas de naranjas. No era la fuerza de un adulto, pero era más fuerza de la que su padre creía que tenía. Déjame contarte la conversación entre Mark y su madre, porque en esa conversación está el giro de la historia. Amparo había llamado a la cooperativa. Joseph no cogía el teléfono porque la reunión estaba en pleno debate sobre los precios y había dicho que no lo interrumpieran a no ser que fuera urgente. La persona que cogió el teléfono en la cooperativa dijo que le daría el mensaje, pero que la reunión no terminaría antes de las 8. Eran las 5:30. La helada llegaría a las 9, calculó Amparo. 2 horas de margen si empezaban a las 7. Posible con el tractor. Imposible a mano con las rodillas del abuelo Vicent. Mart fue a su madre en Mare. Dijo Mark and Dixon, agafar el tractor. Madre, déjame coger el tractor. Amparo lo miró. Tens 11 años, dijo Amparo. Tienes 11 años, no sé, dijo Mark Emper. He visto com. Oh, fa papa 2 años. Sé hacerlo. Amparo miró el cielo. Luego miró al abuelo Vicent en la silla del porche. Luego miró el almacén donde estaban los 72 calentadores. Luego miró a Marcan. El embrague es duro, dijo Amparo. El embrague es duro. Tinkleskens fortes, dijo Marcan. Tengo las piernas fuertes. Amparo lo miró durante un momento que Mark no supo cuánto duraba. Era el tipo de momento que las madres necesitan cuando la situación las ha puesto en un lugar donde no hay respuesta perfecta y donde la única pregunta que importa es cuál es la respuesta menos imperfecta. Ambine, dijo Amparo finalmente. Ambenen lo llevó al cobertizo donde estaba el Same Explorer. Lo miró subir al asiento. Lo miró colocar los pies en los pedales. Lo miró apretar el embrague. Arribes ve, tío, ligas bien. Mark apretó el embrague hasta el fondo. Le costó más de lo que esperaba, pero llegó en sí. Dijo Mark. En Amparo asintió. El abuelo Vicent, que había salido del porche al cobertizo sin que nadie le dijera que fuera, estaba detrás de Amparo mirando a Mark en el asiento del Same Explorer. Dijo una sola cosa. La marxa de la distribución dels calentadors es la primera. Tío, la marcha para distribuir los calentadores es la primera. No pases de primera fins que hages acabat. No pases de primera hasta que hayas terminado. A Mark lo miró. Hausa, Avi, ya lo sé. Abuelo. En el abuelo Vicent asintió. Luego miró a Amparo. Amparo miró al abuelo. Los dos
Se miraron con esa comunicación específica que tienen las personas que se conocen durante décadas y que no necesitan palabras para decirse las cosas importantes. Enjigor, tío, arráncalo. Déjame contarte las 2 horas siguientes porque en ellas está el corazón de la historia. Amar. Arrancó el SEM Explorer. El motor naranja respondió con ese sonido suyo, más agudo que los tractores de origen alemán y más mediterráneo en su carácter, como si la máquina hubiera absorbido algo del paisaje donde trabajaba. Mark escuchó 5 segundos en regular bien. El embrague era duro, más duro de lo que había creído, mientras lo miraba hacer a su padre. Cuando lo soltó por primera vez para meter la primera marcha, el tractor dio un pequeño salto que hizo que Amparo, que miraba desde la puerta del cobertizo, cerrara los ojos brevemente. Pero Mark no paró. Volvió a apretar el embrague. Lo soltó más despacio esta vez, con la misma lentitud con que había visto hacer a su padre, y el tractor avanzó sin saltar. Bien, el abuelo Vicent subió al remolque. No. Para conducir, para ir al lado y cargar los calentadores en el almacén, e ir distribuyéndolos mientras Mark conducía entre las filas de naranjos. Era la división de trabajo correcta. Mark al volante, el abuelo gestionando la carga. Cargaron los primeros 12 calentadores en el remolque. Mark condujo el SEM Explorer hacia la primera parcela del naranjal. A las filas de naranjos de la ribera alta valenciana son estrechas, diseñadas para el riego por inundación tradicional y para los aperos específicos del cultivo del naranja. El SEM Explorer cabía exactamente con 30 centímetros de margen a cada lado si ibas centrado. Mark iba centrado. Había aprendido a ir centrado mirando a su padre durante 2 años. Fue fila a fila. El abuelo bajaba del remolque, colocaba el calentador en la posición correcta, volvía al remolque. Mark avanzaba 50 metros. Amparaban, el abuelo bajaba, colocaba, volvía. Era un ritmo lento pero constante. El tipo de ritmo que un niño de 11 años con un embrague duro y un abuelo de 68 años con las rodillas frías podían mantener durante 2 horas, sin que ninguno de los dos tuviera que parar antes de terminar. La madre Amparo lo seguía a pie, entre las filas, encendiendo los calentadores que el abuelo había colocado, con las cerillas y el papel de encender que había sacado del almacén. Su trabajo era asegurarse de que cada calentador prendía y que la llama se mantenía a las 7:30, cuando la temperatura había bajado a 2 grados positivos y el cielo norte tenía ese color específico que Mark había aprendido a reconocer como la antesala del cero. Los 72 calentadores estaban distribuidos y encendidos. El naranjal de los Ferrer brillaba en la oscuridad de enero con la luz de 72 pequeños fuegos que mantenían el aire alrededor de los árboles entre 2 y 3 grados por encima de lo que hubiera sido sin ellos. Mark aparcó el SEM Explorer en el cobertizo. Se quedó sentado en el asiento durante un momento, con el frío de enero ya claramente sentible y las piernas que le habían dado exactamente lo que había pedido de ellas, pero que estaban diciéndole que mañana las iban a notar. El abuelo Vicent llegó al cobertizo, miró el tractor aparcado. Luego miró a Mark. Dijo el abuelo. Muy bien. 2 palabras. En la familia Ferrer de Alcira, donde los hombres hablaban con la precisión de la gente que ha aprendido que las palabras cuestan y que por tanto hay que usarlas bien. 2 palabras del abuelo Vicent equivalían a un discurso de cualquier otro hombre. Mark bajó del tractor. En sus piernas temblaban ligeramente, no de miedo, sino de esfuerzo, que es diferente y que Mark entendió que era diferente en ese momento, porque había pasado 2 horas apretando un embrague que no estaba diseñado para sus 11 años, y sus piernas lo sabían mejor que su cabeza. Déjame contarte lo que pasó. Cuando llegó el padre Joseph Ferrer,
Llegó de la cooperativa a las 8:30. Venía con el coche por el camino de la finca cuando vio las luces de los calentadores en el naranjal. Se paró en el camino. Bajó del coche, miró el naranjal durante un momento, luego fue a buscar a Amparo. Amparo le explicó lo que había pasado. Josep escuchó. Cuando Amparo terminó, Josep estuvo en silencio durante un momento que tenía la misma calidad que el silencio de Manuel Rodríguez en Galicia y el de Tom, ese Mercadal en Menorca. El silencio de los padres que están procesando que sus hijos han hecho algo que no esperaban que pudieran hacer y que están decidiendo cómo responder a eso. Luego fue al cobertizo. Mark estaba en el cobertizo, no limpiando el tractor. ¿Qué era lo que habría hecho si hubiera sabido exactamente cuándo llegaría su padre? Estaba sentado en el escalón del cobertizo con las piernas estiradas, descansando, con el frío de enero alrededor y los calentadores visibles en el naranjal. Joseph miró el Same Explorer. ¿Estaba aparcado en su sitio correctamente, exactamente donde debía estar tú?, dijo Joseph a Mark. Lo miró. Sí, dijo Mark. ¿Y el embrague? Mark lo miró. Es duro, dijo Mark. Es duro, pero llega Joseph, miró las piernas de Mark extendidas en el escalón. Luego miró el naranjal con los calentadores. Luego volvió a mirar a Mark. ¿Cuántas hectáreas?, dijo Joseph en 4. Dijo Mark en 4. Citana 2 calentadores. 72 calentadores. Joseph asintió. Luego fue al Same Explorer. Puso la mano en el capó. El metal estaba todavía tibio del motor reciente. Luego hizo algo que Mark no esperaba. Se sentó en el escalón del cobertizo al lado de Mark. Entonces, los miraron el naranjal durante un momento. En mañana, dijo Joseph en voz baja, me enseñas cómo lo haces con el embrague. Quiero ver dónde pones la rodilla. Mark lo miró. Para que lo hagas bien, dijo Joseph Pansy. ¿Vas a usarlo? Que lo uses bien. Era el permiso retroactivo que convertía lo que Mark había hecho esa noche de necesidad en algo que podría hacer en adelante con autorización. No un análisis de lo que había estado bien y lo que había estado mal. Solo la pregunta práctica siguiente en sí. ¿Vas a usarlo? Que lo uses bien. Déjame contarte lo que pasó con la cosecha. La helada de esa noche de enero de 1993 fue una de las peores que recordaban los agricultores de la Ribera Alta Valenciana. En una década, el termómetro bajó a -4 grados durante 3 horas, entre la 1 y las 4 de la madrugada. En las fincas sin calentadores, la cosecha de naranja sufrió daños que en algunos casos fueron del 70%. En la finca de los Ferrer, con 72 calentadores distribuidos por 4 hectáreas, los daños fueron inferiores al 5%. La diferencia entre el 5% y el 70% era económicamente la diferencia entre un año malo y un año catastrófico. Y esa diferencia la había hecho un niño de 11 años, con un embrague duro, y 2 años de tardes, mirando a su padre en la cooperativa citrícola de Alzira. Supo la historia esa misma semana, no porque nadie la difundiera deliberadamente, sino porque en los pueblos de la Ribera Alta Valenciana, donde todo el mundo tiene naranjales, y todo el mundo ha pasado noches de helada mirando el termómetro, la historia de un niño de 11 años, que había distribuido 72 calentadores con el tractor en 2 horas antes de una helada de -4 era exactamente el tipo de historia que circulaba en el presidente de la cooperativa. Fue a ver a Josep Ferrer en el fil, dijo el presidente. El chico Josep asintió en 11 años, dijo el presidente. 11 años en febrer far 12, dijo Josep. En febrero cumplirá 12. El presidente asintió. Luego dijo algo que Josep repitió en casa esa noche, y que Mark recordó siempre. Dijo, este chico va a ser mejor agricultor que tú, Josep.
lo había mirado. Luego había dicho algo que el presidente no esperaba. Dijo, ya lo es. Déjame contarte los años siguientes porque Mark Ferrer no se quedó en esa noche de enero. Mark estudió ingeniería agronómica en Valencia, no porque alguien le dijera que lo estudiara, sino porque la noche de los calentadores le había enseñado algo que quería entender mejor: la relación entre el conocimiento técnico y la tierra, entre lo que se aprendía en los libros y lo que se aprendía mirando el cielo y las raíces y las máquinas. Volvió a Alzira, modernizó la finca de naranjos con sistemas de riego por goteo y sensores de temperatura que encendían automáticamente la protección antihelada cuando la temperatura bajaba del umbral crítico. El sistema automático que hacía lo que Mark había hecho a mano esa noche de enero, pero sin necesitar a un niño de 11 años y un embrague duro. Pero el Same Explorer seguía en el cobertizo. Mark lo mantenía con la misma atención que su padre lo había mantenido y que el abuelo Vicent le había enseñado a mantener. Lo arrancaba una vez al mes. Lo revisaba. Lo cuidaba el abuelo Vicent. Vivió hasta los 83 años. Murió en 2008, en su casa de Alzira, con el naranjal visible desde la ventana de su cuarto, exactamente como le gustaba verlo en su funeral. En la iglesia de Alzira, con el invierno mediterráneo alrededor. Mark habló de su abuelo con las palabras que el abuelo merecía, y que no eran muchas, porque el abuelo Vicent había sido un hombre de pocas palabras, y Mark había aprendido de él que el número correcto de palabras para decir algo importante es el mínimo necesario. Dijo me enseñó a leer el cielo. Lo demás lo hice yo. Era exactamente lo que habría dicho el abuelo la hija de Mark, Julia, que tiene ahora 12 años y que lleva 2 aprendiendo el naranjal con la misma atención que tenía Mark a esa edad. Ya sabe reconocer el cielo del hada, no porque Mark se lo haya enseñado formalmente, sino porque Mark mira el cielo cada vez que están juntos en la finca y dice lo que ve, exactamente como hacía el abuelo Vicent el enero pasado, cuando ese cielo específico apareció sobre la ribera alta valenciana. Julia fue a buscar a su padre en Papa, dijo Julia. El Selam Mark miró. El cielo tenía ese color, ese azul oscuro y quieto, que significaba lo que significaban cuantes Horsten, dijo Julia. ¿Cuántas horas tenemos? Mark calc 3 pot sia cota 3. Quizás 4. Julia miró el naranjal. Luego miró el Same Explorer en el cobertizo. Luego miró a su padre, al sistema Otom. Tic, Jofar. Dijo, Mark, en el sistema automático lo hará. Per, vain, vou, enseñarche cómo funcionaba antes. Pero ven, quiero enseñarte cómo funcionaba antes. Los dos fueron al cobertizo. Mark le explicó los calentadores y el tractor. Y la noche de enero de 1993, le explicó el embrague duro y las piernas que temblaban al final y los 72 calentadores distribuidos en 2 horas. Julia escuchó con esa atención que Mark reconocía porque era la misma atención que él había tenido con el abuelo Vicent. La atención de alguien que guarda lo que escucha sin saber cuándo lo va a necesitar. Cuando Mark terminó, Julia dijo algo que hizo que Mark se quedara en silencio durante un momento. Dijo, sí. Alguna noche falla el sistema Otom. Tic, y tú no est. Ese Joe seon stan els calentadors. Si alguna noche falla el sistema automático y tú no estás, yo sé dónde están los calentadores. Mark la miró en 12 años. Los mismos ojos de su madre Amparo y la misma capacidad de su abuelo Vicent para decir lo importante con las palabras justas. Mark puso la mano en el hombro de su hija José. Dijo Mark, por eso te lo cuento. Hay heladas que destruyen todo lo que encuentran. Hay familias que aprenden a verlas venir antes de que lleguen. En Alzira,
En la Ribera Alta Valenciana hay una finca de naranjos que sobrevivió a la helada de enero de 1993 porque un niño de 11 años vio el cielo a las 5 de la tarde y supo exactamente lo que significaba el Same Explorer. Naranja sigue en el cobertizo. El sistema automático hace lo que antes hacía el tractor Ampero. Los calentadores siguen en el almacén AN72. Por si acaso Annie hay una niña de 12 años que sabe dónde están. Esa es la historia de Mark y los naranjos de Alciran, la historia del niño de 11 años que apretó un embrague duro durante 2 horas porque había pasado 2 años mirando cómo se hacían, y la historia de un cielo valenciano de enero que le enseñó a un niño que el conocimiento que guardas sin saber que lo guardas es exactamente el conocimiento que necesitas cuando más falta te hace.